Cordial saludo. En esta presentación hablaremos de la violencia intrafamiliar y sus repercusiones en el desarrollo socioemocional de las infancias de 8 y 9 años asistentes al CDI Minuto de Dios. Este grupo está conformado por Luisa Fernanda Ortiz Velázquez, Cleidiry Vanessa Colmenares, Brian Daniel Perafán, para la materia de análisis de resultados de investigación, para la profesora Gladys Yurley Espinel. En un inicio nos encontraremos con la introducción, el cual habla sobre que la violencia intrafamiliar en Colombia ha sido y es un flagelo que ha marcado la historia del país. Este fenómeno no distingue y no está supeditado de clases sociales, raza, género, etnia, religión, entre otros. Hecha esta salvedad, se entiende que la familia juega un papel primordial en el desarrollo de las infancias, lo que suscita un factor significativo en el avance o el estancamiento del desarrollo integral de los menores, efectuando aportes en el aprendizaje, la conducta psicosocial y el desarrollo físico, dando así como resultado la intervención e investigación para este proyecto social, el cual está encaminado a transformación de forma positiva al aula de clases del CDI Minuto de Dios, ubicado en KDX Los Canarios, antiguo Colegio Minuto de Dios, en el barrio del Rodeo, donde se observa que una problemática de maltrato intrafamiliar en 5 educandos de 8 y 9 años vinculados al aula de clases. Objetivos. Objetivo general. Desarrollar una estrategia didáctica para transformar el impacto negativo que ejerce la violencia intrafamiliar en las infancias de 8 y 9 años que asisten al CDI Minuto de Dios. Objetivo específico. Identificar los principales efectos de la violencia intrafamiliar a nivel socioemocional en las infancias de 8 y 9 años que asisten al CDI Minuto de Dios. Diseñar una estrategia didáctica para el fortalecimiento del desarrollo socioemocional en las infancias de 8 y 9 años que asisten al CDI Minuto de Dios. Y ejecutar la estrategia didáctica para el fortalecimiento del desarrollo socioemocional en las infancias de 8 y 9 años que asisten al CDI Minuto de Dios y que permita la mitigación del impacto negativo que ejerce la violencia intrafamiliar. En cuanto a lo que conforma las técnicas e instrumentos de la investigación, nos encontramos que el presente proyecto implementará una tipología de campo en base a la observación participante, pues su objetivo de estudio es buscar extraer la mayor cantidad de información de la población objeto de estudio. Sin las cosas, la observación participante es aquella que nos permite centrarnos en el lugar donde ocurren los hechos que se están investigando, registrando y analizando lo que ocurre y acontece en su vida diaria. Ahora bien, se busca implementar un instrumento basado en un cuestionario no estructurado, pues este favorece una recolección de información de variables de interés, almacenando preguntas de los padres e infancias, lo que sintetizará y dará un enfoque adecuado a la problemática, basando directamente desde la vivencia de los afectados. Dicho lo anterior, este instrumento está constituido por un conjunto de diferentes reactivos e ítems que buscan extraer la mayor información posible que incida en un entendimiento cabal de lo que engloba la problemática en la población a analizar. Para esto, se generó una matriz de análisis de resultados en donde encontramos, como ya lo habíamos hablado anteriormente, el nombre de la investigación es la violencia intrafamiliar y sus repercusiones en el desarrollo socioemocional de las infancias de 8 y 9 años asistentes al CDI Minuto de Dios. ¿En dónde fue llevada a cabo esa investigación? En el CDI Minuto de Dios. Y por los anteriores mencionados, que son los investigadores. La pregunta de investigación que nosotros quisimos como tal colocar estaba basada en cómo minimizar la violencia intrafamiliar que surgen en las infancias de 8 y 9 años que asisten al CDI Minuto de Dios, ubicado en el KDX Los Canarios, antiguo Colegio Minuto de Dios, en el barrio El Rodeo. Como el objetivo general, como ya fue anteriormente mencionado, se habla de desarrollar una estrategia didáctica para transformar el impacto negativo que se ejerce por la violencia intrafamiliar, en las
infancias de 8 a 9 años asistentes al CEI Minuto de Dios. Como objetivo específico está la identificación, identificar los principales efectos de la violencia intrafamiliar a nivel socioemocional en la infancia de 9 y 8 años asistentes al CEI Minuto de Dios. Para esto se desarrollan unas categorías a este marco teórico, los cuales están: ¿cuáles son los efectos de la violencia intrafamiliar a nivel socioemocional de las infancias de 8 y 9 años asistentes al CEI Minuto de Dios? Para esto se generaron unas subcategorías que eran: ¿cuáles son las alteraciones socioemocionales en las familias? ¿Cuáles son las alteraciones psicosociales de las infancias? Y cómo es la relación intrafamiliar entre los padres y los asistentes o los infantes, los asistentes al CEI Minuto de Dios. Dentro de esto, hablando de la parte de la técnica, se utilizó la observación participante. Entonces, para esto se generó una pregunta que decía: ¿qué conductas se observan de la población objeto de estudio que denote o se asocie a alteraciones socioemocionales que tienen las infancias? Seguidamente buscamos otra pregunta que decía: ¿qué conductas se observan de la población objeto de estudio que denote o se asocie a alteraciones socioemocionales en las familias? Y seguidamente teníamos otra pregunta que decía: ¿qué acciones emplear que favorezcan la construcción de una interacción que permita reconocer a la población, pero que no afecte el proceso de nuestra investigación? Listo. Entonces, también encontramos y tenemos otro objetivo específico al cual teníamos que generarle otras subcategorías. Dentro de esta estaba diseñar una estrategia didáctica para el fortalecimiento del desarrollo socioemocional. Entonces, para diseñar nos hicimos unas subcategorías en donde planteábamos esta pregunta: ¿qué estrategia didáctica diseñar para fortalecer el desarrollo socioemocional de las infancias? A esto detonamos unas subpreguntas basadas en lo que veníamos investigando o veníamos asociando. Entonces, ¿qué actividades podemos implementar para el reconocimiento y el manejo de las emociones? Seguidamente teníamos cómo adaptar espacios de reflexión y construcción que ayudaran sobre las habilidades sociales de los infantes o de las infancias. Además, teníamos otra que era cómo fortalecer con esta actividad didáctica, o sea, con esta estrategia didáctica, la relación intrafamiliar de las infancias que asisten al CEI Minuto de Dios. En la parte de la técnica, que es la parte de la observación, teníamos que emplear unas preguntas que estuvieran acordes a el diseño de esta estrategia didáctica. Entonces, por eso decía, ¿qué conductas y perspectivas se deben priorizar en el diseño de la actividad para el reconocimiento del manejo de las emociones? ¿Y qué características de la población objeto de estudio se debe resaltar para la adaptación de los espacios que se desarrollan en la estrategia didáctica para el fortalecimiento de ese desarrollo socioemocional? También teníamos qué vínculos resaltar de la población objeto de estudio que puedan implementarse en el diseño de la estrategia y que incidan en el fortalecimiento del desarrollo socioemocional de los infantes. Y está, cómo se desarrollan las relaciones intrafamiliares de las infancias, y así poder articular el diseño de una estrategia didáctica acorde para este tipo de problemáticas. También teníamos el otro objetivo específico que hablaba de cómo ejecutar la estrategia didáctica para el fortalecimiento o desarrollo socioemocional de las infancias. Cabe resaltar que la pregunta específica que daba la categoría del marco teórico era cómo transformar el impacto negativo de la violencia intrafamiliar, que eso está dentro de la pregunta de la investigación. Cómo nosotros transformar el impacto negativo de la violencia intrafamiliar que están sufriendo estas infancias.
Para eso se da una subcategoría, que era cómo fortalecer la relación intrafamiliar de las infancias del CDI Minuto de Dios. Cómo dejar consolidada una estrategia didáctica para el desarrollo psicosocial de las infancias. Porque con la investigación y con este tipo de investigaciones se busca es dejar, no solamente hacer el paso de la investigación, generar la estrategia didáctica y aplicarla, sino tratar de articular y dejar o consolidar una estrategia que pueda implementarse durante otros periodos y con otros infantes que pueden estar sufriendo de esta misma problemática. Y estamos con otra subcategoría, otra pregunta que se generó de ese objetivo, que era cómo articular las metodologías de enseñanza activa a estos procesos de interacción y construcción de habilidades para que fortalezcan la parte socioemocional de los infantes. Ahora bien, todo esto hablando de la técnica, que es la parte de la observación, entonces de esto surgen también otros interrogantes. ¿Qué expresiones y conductas emplear ante la población de objeto de estudio que no afecte el desarrollo de la estrategia didáctica para fortalecer la relación intrafamiliar? ¿Qué límites y limitantes se deben determinar para la ejecución de esta estrategia didáctica? ¿Qué escenario se debe emplear que favorezca el desarrollo de dicha estrategia didáctica? Además, ¿qué acciones inciden o estimulan intrínsecamente en la población objeto de estudio que estimule más su participación o que active esta participación en la ejecución de estas estrategias didácticas? Ahora bien, sabemos y entendemos que utilizamos una estrategia que es una técnica que es la observación participante. Para esto necesitábamos un instrumento de recolección de dicha información que dentro de la técnica, el más acorde a este tipo de investigación era un cuestionario en donde pudiéramos interrogar a los padres de familia y a las infancias. Entonces, tomamos el cuestionario de los padres, quisimos abarcar la parte socioemocional, no solamente de las infancias, sino de los padres, para poder nosotros implementar una estrategia didáctica que fuera acorde con esa problemática. Ahora bien, encontramos un cuestionario para padres. Vamos a hablar de lo más importante de este cuestionario, porque en el cuestionario cada uno llevaba 30 o 29 preguntas, en el cuestionario de los padres y en el cuestionario de las infancias. Entonces, para el cuestionario de los padres hicimos unos interrogantes muy importantes que eran: ¿qué tanto conocen los padres a sus hijos? ¿Cómo perciben la relación afectiva con sus hijos? ¿Cómo se gesta una interacción padre e hijo dentro del hogar y fuera de este también? También quisimos preguntar, ¿conocen los gustos y hobbies que tienen estos infantes, o sea, sus hijos, las infancias? ¿Cómo afrontan sus problemas intrafamiliares? ¿Qué actitudes toman frente al estrés laboral? ¿Cómo es su forma de corregir y educar a sus hijos? ¿Han notado actitudes de distanciamiento en sus hijos? Y la última era cómo perciben su propia actitud dentro de su hogar. Para el cuestionario de las infancias quisimos abarcar también esta parte del desarrollo intrafamiliar o cómo lo percibían estos infantes. Entonces hicimos unas preguntas, vamos a recalcar las más importantes o lo más importante que se quiso preguntar dentro del cuestionario, que es: ¿qué experiencia positiva posee el infante de su madre o de su padre? ¿Qué percepciones tienen las infancias sobre las actitudes que tienen sus padres? ¿Cómo se relacionan actualmente con sus padres? ¿Cómo perciben la convivencia actualmente de sus padres? Y la última es: ¿ha reconocido o ha evidenciado violencia dentro de su hogar? Ese tipo ese enfoque que le dimos a las preguntas de la violencia o de la parte violenta o que se generara dentro del hogar, la hicimos en otros diferentes interrogantes que estaban dentro del cuestionario. Ahora, dentro de ese análisis de esa matriz,
toda esa triangulación de esta información obtenida de forma textual, con anotaciones registradas, y esta observación participativa del contexto poblacional que tuvimos como objeto de estudio, y a la aplicación del instrumento de recolección de datos con este contexto institucional, o sea, de los asistentes del escenario y que son parte de la investigación. Todo esto se determinó que como fundamento la necesidad de reconocer, diseñar y ejecutar una estrategia didáctica para transformar este impacto negativo que generaba la violencia intrafamiliar en las infancias de 8 y 9 años. Además de esto, fue importante lo anteriormente mencionado, primeramente identificar cuáles eran los diferentes efectos que se generaban por la violencia intrafamiliar y cómo nosotros podíamos generar una estrategia que ayudara al desarrollo socioemocional de dichas infancias. Además de ayudar para que no hubieran más efectos como lo eran el rechazo, la baja autoestima de los niños, su desapego socioemocional, las dificultades que tenían en la parte de la interacción con sus pares, porque esto detonaba que sí había una falta de acompañamiento familiar. Entonces necesitábamos empezar con esta estrategia didáctica para ayudar a ese desarrollo socioemocional de los infantes. De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la investigación educativa permite no solo incidir en la construcción de fuentes de conocimiento al escenario pedagógico, en el que pueden acceder y analizar bases de información, que suscite un apoyo para el personal que labore en el escenario, accediendo a fuentes de conocimiento y aportando al progreso profesional. Asimismo, transinge en la formación de antecedentes ante la posibilidad que se reitere esta problemática en el escenario pedagógico, además de incurrir e incentivar en la formación de cimientos que conduzcan a un mejor entendimiento de la violencia intrafamiliar, mitigando la naturalización y aminoramiento de dicha problemática en el contexto que rodea al Centro de Desarrollo Minuto de Dios, fomentando nuevas alternativas y rutas de acción que conduzcan a permitir y mejorar la calidad educativa y formación integral de los niños, niñas y adolescentes que asisten al escenario pedagógico. Muchas gracias.